Hola a todos, bienvenidos a la serie de cápsulas de salud mental para equipos de LEAM que quisimos hacer con el grupo de trabajo de psicogeriatría de la SONEPSIM, que es la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Nosotros somos un grupo de profesionales que estamos interesados en trabajar y difundir temas relacionados a la salud mental en personas mayores. Y esta serie la quisimos hacer en el contexto del desafío que tenemos para mejorar la conciencia y la formación en estos temas, y queremos entregarles algunos conceptos que les permitan mejorar la detección y el abordaje de problemas de salud mental en los residentes. Junto a CENAMA definimos 6 temas a tratar, y colaboró también con nosotros la doctora Lorena Araneda, que ella es neuróloga del grupo de demencias de la SONEPSIM. Mi nombre es Valentina Sabaj, yo soy psiquiatra de adultos y trabajo en el Instituto Nacional de Geriatría. En la introducción vamos a hablar sobre generalidades y evaluación clínica en salud mental en personas mayores. Primero vamos a definir entonces qué entendemos por salud mental. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar en el cual las personas son conscientes de sus propias habilidades, pueden hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar productivamente y hacer una contribución a su comunidad. Es importante entonces destacar que el énfasis no está puesto en la presencia o ausencia de enfermedad, sino en el bienestar, que se refiere a la evaluación subjetiva de tener una vida satisfactoria y en cómo las personas podemos contribuir a nuestra comunidad, lo que muchas veces depende también de las circunstancias de nuestro entorno. La Organización Mundial de la Salud define un trastorno mental como una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o del comportamiento, que se asocian a angustia, a distrés o a discapacidad funcional en áreas importantes como las relaciones sociales, el estudio o el trabajo. La cognición se refiere a todas las funciones mentales que nos permiten procesar la información. Incluye funciones como, por ejemplo, la memoria, la percepción o el pensamiento. La afectividad se refiere a todo lo relacionado a lo emocional, y la conducta o comportamiento al campo de la acción, que es lo que otros pueden observar. ¿Cómo realizamos diagnósticos en salud mental? Ha ido cambiando en los últimos siglos acorde a distintas ideologías y al desarrollo científico. Sabemos que los problemas en este campo existen a lo largo de un continuo que puede ir, por ejemplo, desde síntomas transitorios hasta condiciones crónicas progresivas asociadas a gran discapacidad. Actualmente se usan clasificaciones con categorías diagnósticas como la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS o el DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría. Y estas categorías implican que para diagnosticar un trastorno en particular, como por ejemplo un episodio depresivo mayor, se debe cumplir con criterios específicos. Este enfoque puede ser útil en la práctica clínica, pero no refleja con precisión la diversidad y la complejidad que hay en los distintos problemas de salud mental, y en personas mayores además no están validados estos criterios. Es habitual que veamos personas con síntomas que generan angustia o alteraciones funcionales importantes, pero que no cumplen con estos criterios porque tienen, por ejemplo, menor intensidad o menor cantidad de síntomas o síntomas distintos o atípicos. De todas maneras, faltan estudios clínicos y epidemiológicos para poder caracterizar mejor los trastornos mentales en la vejez. Acá les muestro, por ejemplo, la lista de trastornos descritos en el CIE-11. Vamos a revisar algunos de ellos. Voy a contar entonces algunas características centrales de algunos de estos trastornos. Por ejemplo, los trastornos del ánimo o trastornos afectivos. Tenemos los trastornos depresivos y bipolares. En los trastornos depresivos vamos a tener un ánimo que puede ser triste, o en que hay una dificultad para disfrutar con las cosas que antes eran placenteras, que se llama anedonia.
Y generalmente las personas pueden sentirse con menos energía, estar más inactivos, menos activos de lo habitual. En los trastornos bipolares pueden haber síntomas depresivos, pero en algún momento hay algún episodio que se llaman maníacos o hipomaníacos, que son de menor severidad, en que hay un ánimo eufórico, es decir, una alegría, una felicidad intensa, que es demasiado, es más de lo que amerita la situación, y, eh, o puede ser un ánimo muy irritable. Y esto se asocia a que las personas se sienten con más energía y están más activas de lo habitual. Los trastornos de ansiedad, hay ansiedad o miedo que son excesivos en tiempo, en duración, o porque se gatillan en situaciones que habitualmente no se deberían generar para la mayoría de las personas. El miedo, ¿cierto? Esta emoción de temor que tenemos ante un evento, algún estímulo que tenemos claro en un momento determinado, ¿cierto? Y que podemos tener esta sensación de paralizarnos, querer arrancar, palpitaciones, ¿cierto? Podemos sentir la boca seca, sudoración, etc. Y la ansiedad también puede tener todas estas manifestaciones físicas, pero el estímulo todavía no está tan claro, es algo que nosotros tememos que va a pasar a futuro y generalmente nos preocupa, estamos como nerviosos por esa situación. Los trastornos relacionados al estrés son aquellos en que lo principal es que se gatillan por uno o más eventos. Por ejemplo, los trastornos adaptativos se gatillan por alguna situación que sea muy estresante, y los trastornos de estrés agudo o estrés postraumático ante algún evento considerado traumático, y tienen distintos síntomas. También están los trastornos psicóticos primarios, en que acá se producen síntomas psicóticos que son propios, generados por la misma enfermedad. ¿Por qué le digo esto? Porque existen también síntomas psicóticos que se pueden producir en otros cuadros. Por ejemplo, en una depresión severa también pueden haber síntomas psicóticos, en una manía, o también, por ejemplo, en alguna enfermedad médica, o secundario a una intoxicación por alguna sustancia, en enfermedades neurológicas o en las demencias que vamos a ver más adelante. Ahora, cuando hablamos de síntomas psicóticos, hablamos de que hay alguna distorsión en el juicio de la realidad, ¿ya? Y alteraciones de la conducta secundarias a esto. Entonces, cuadros psicóticos primarios son, por ejemplo, la esquizofrenia o el trastorno delirante. Y esta alteración en el juicio de la realidad la podemos ver de tres maneras: que aparezcan ideas delirantes o delirios, que son ideas que las personas, creencias que empiezan a tener las personas con mucha certeza, que no son parte de su cultura y que no se modifican a pesar de que haya evidencia en contra. Las alucinaciones son alteraciones en la percepción, es decir, las personas sienten, ven, escuchan distintas cosas que no están realmente ahí. Y también se puede manifestar como una alteración en el pensamiento, que estén muy desorganizados, la asociación entre las ideas estén muy alteradas. Los trastornos obsesivo-compulsivos son otro grupo en que las personas tienen ideas obsesivas o pensamientos obsesivos que los sienten como molestos, como intrusivos, como eh, que muchas veces ellos saben que son un poco absurdas o exageradas, pero no las pueden controlar, ¿ya? Y esto se asocia a que las personas empiezan a hacer actos repetitivos o como rituales que ocupan mucho tiempo para tratar de calmar la angustia, la ansiedad que les generan estas ideas. Y finalmente, otro ejemplo son los trastornos neurocognitivos, que van a tener una clase con la doctora Araneda. Acá lo central es que se empiezan a deteriorar las funciones cognitivas. O sea, teníamos un nivel previo, esto se empieza a deteriorar. Funciones como la atención, la memoria, el lenguaje, que vamos a ver más adelante. Y acá los síntomas, el deterioro cognitivo es lo central, pero generalmente esto se asocia a síntomas psicológicos o conductuales, que a veces pueden ser los primeros en aparecer o pueden ser los más llamativos.
Acá tenemos, por ejemplo, las demencias o trastorno neurocognitivo mayor, el deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor y el delirium, que lo van a ver más adelante. La probabilidad de tener un trastorno de salud mental y cómo se va a manifestar en cada individuo es variable. Depende principalmente de factores ambientales, que también se llaman determinantes sociales, que van interactuando a lo largo de la vida con factores biológicos como la genética. Esto va determinando nuestro desarrollo neurológico o neurodesarrollo y también nuestro desarrollo psicológico, es decir, nuestra forma de ser, de relacionarnos con otros, de enfrentar los problemas, etc. Determinantes sociales son, por ejemplo, el nivel de educación, el acceso a recursos económicos, distintas injurias, el nivel o la calidad de la nutrición, el estrés crónico por distintas causas, influencia de pares, uso de sustancias, las relaciones de pareja, el trabajo y el ambiente laboral. En la edad media y tardía de la vida comienzan a ser cada vez más relevantes las enfermedades físicas y situaciones que se asocian a la exclusión social y a la inseguridad financiera. Vamos a hablar de tres conceptos muy importantes que son el estigma en relación a los trastornos de salud mental, el edadismo, también que se llama viejismo, y el maltrato hacia personas mayores. El estigma se refiere a una marca o atributo que relaciona a una persona con características indeseables, lo convierte en alguien diferente con connotaciones negativas. Esto produce un descrédito a nivel social e impide que las personas tengan una aceptación plena. El estigma se produce principalmente por desconocimiento y tiene tres componentes más importantes que son los estereotipos, que son ideas preconcebidas, ¿cierto?, en base a este desconocimiento, que hacen que nosotros anticipemos cómo va a ser una persona. Por ejemplo, que una persona con un trastorno mental va a ser más peligrosa, irresponsable, incompetente o impredecible. Los prejuicios, que es la actitud que tenemos en base a las emociones que esto nos genera, por ejemplo, miedo, desconfianza, rabia, vergüenza, y la discriminación, que finalmente son conductas que pueden ser intencionadas o no, derivadas de todo esto. Por ejemplo, que tengan más dificultades para acceder a vivienda, a un trabajo o a participar en ciertas instancias sociales. Ocurre en tres niveles de forma simultánea. A nivel intrapersonal, o sea, la persona misma tiene todas estas componentes del estigma sobre sí mismo. Interpersonal, en las distintas relaciones entre las personas. Y estructural, es decir, leyes, normas sociales, políticas y prácticas institucionales que van restringiendo las oportunidades y van perjudicando de forma sistemática a las personas. El estigma tiene consecuencias muy importantes como constituir una barrera para buscar ayuda. Las personas no consultan por el temor a cómo van a ser catalogados y además cuando consultan se sabe que el estigma relacionado a los trastornos mentales puede impactar en los cuidados, en el tratamiento y en la recuperación. Y las personas describen que la angustia y las dificultades que viven por el estigma muchas veces es mayor que el mismo trastorno mental. El edadismo se refiere a estereotipos, prejuicios y discriminación hacia personas o nosotros mismos en razón de la edad. Esto ocurre también hacia grupos de personas más jóvenes, pero ahora vamos a hablar del edadismo en relación a la vejez, que se genera por una imagen social negativa que tenemos de esta etapa de la vida, como asociada a deterioro, a vulnerabilidad y a improductividad, que no corresponde a la realidad. En Chile, por ejemplo, el 86% de las personas mayores no tiene dependencia y son muy activos en su entorno y además personas que tienen algún nivel de discapacidad son un aporte cotidiano en distintos ámbitos de su vida. Algunos ejemplos de estereotipos negativos asociados a la vejez es que son más rígidos, irritables, que tienden a aislarse o es normal que estén aislados, deprimidos, que no estén felices ni motivados, que sean frágiles, débiles, enfermizos, dependientes o poco competentes, que les cueste aprender.
también que puedan ser poco atractivos o que no tengan interés o vida sexual, y también, por ejemplo, que siempre van a ser pobres, vulnerables, entre otras cosas. El edadismo ocurre también a nivel estructural, interpersonal y autoinfligido. Algunos ejemplos de discriminación a nivel estructural son normas que discriminan por edad. Por ejemplo, han habido también políticas de salud que vimos, por ejemplo, durante la pandemia. A nivel interpersonal, que tiene que ver con restricción en las expectativas que tenemos de las capacidades de las personas mayores, y esto nos lleva a limitar la participación en la toma de decisiones en distintos ámbitos de su vida, como familiar, laboral y social. Y también autoinfligido, que las personas internalizan esta imagen social negativa de la vejez, y esto va afectando su autoimagen y también las expectativas de cómo van a ser tratados por los otros. Las consecuencias del edadismo también son muy graves. Se sabe que empobrece la salud física y mental. En particular, sabemos que es una causa de depresión y acelera el deterioro cognitivo, empeora la calidad de vida, genera aislamiento social, muertes tempranas, inseguridad financiera y además tiene altos costos para la sociedad. El maltrato a personas mayores también es algo que tenemos que estar siempre atentos. La OMS lo define como un acto único o repetido, o la falta de acción apropiada que ocurre dentro de cualquier relación en la que existe una expectativa de confianza y que causa daño o angustia a una persona mayor. Puede ser a nivel psicológico, físico, financiero, sexual, y negligencia, que es esto de dejar de hacer alguna acción necesaria, apropiada. La prevalencia mundial en el último año ha sido estimada en entornos comunitarios en 15,7%, y sabemos, por supuesto, que tiene graves consecuencias sociales, económicas y sanitarias. Eh, en salud mental, por ejemplo, las consecuencias pueden ser distintos trastornos mentales, un deterioro en el autoestima, también estas alteraciones pueden ser permanentes y generar un antes y un después en la vida de las personas. El maltrato lo puede ejercer ya sea miembros de la familia, cuidadores formales o informales, o cualquier persona conocida o del entorno, ya sea en la comunidad o en alguna institución. A nivel de las instituciones, se puede dar, por ejemplo, entre residentes o desde el personal hacia los residentes. Lamentablemente hay muy pocos datos, es algo que hay una deuda a nivel mundial sobre esto, pero la poca evidencia que hay sugiere que hay una alta prevalencia y un subregistro. Además, sabemos que personas que trabajan en instituciones con personas mayores y que han admitido, reconocido ejercer maltrato, se describen a sí mismos como emocionalmente agotados. Esto también se ha intentado evaluar, que puede estar afectado también por la sobrecarga laboral, también las dificultades en tener recursos para manejar algunas situaciones. Por lo tanto, es algo en lo que queda mucho trabajo por hacer. Los trastornos más comunes en la vejez son los trastornos ansiosos, los trastornos del ánimo por uso de sustancias y los trastornos neurocognitivos. Un dato importante es que la tasa de suicidio es más alta en este grupo de edad en comparación a cualquier otra edad, y esto se da principalmente por un riesgo mayor en los hombres. A nivel de las residencias de larga estadía, datos internacionales han mostrado que los trastornos más comunes son el deterioro cognitivo, la demencia, los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia, los síndromes depresivos, ansioso, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y trastornos por abuso de alcohol. En Chile entonces tenemos los LEAM, ¿cierto? Donde hay personas que ingresan por motivos biológicos, psicológicos o sociales porque requieren de algún ambiente protegido, con el objetivo de
prevenir y mantener el estado de salud, la funcionalidad y reforzar sus capacidades. Y por los perfiles que se describen, ¿cierto? Por ejemplo, los de Leam-Senama, y también por estudios internacionales. Es un grupo en que podemos encontrar niveles de dependencia funcional importantes, también vulnerabilidad social, polifarmacia, polimorbilidad, también riesgo de desnutrición. Y sabemos que hay una asociación bidireccional entre los problemas de salud física y mental, por lo tanto, este es un tema muy importante. Sin embargo, siempre considerar que el perfil va a ser heterogéneo, va a depender de cada centro y de cada persona, por qué motivo ingresó a vivir ahí, y siempre considerar entonces sus características y necesidades individuales. Entonces, estos cambios, ya sea a nivel emocional, a nivel conductual, de relaciones con los otros, de las ideas que tienen las personas, dificultades para relacionarse, cambios en el nivel de actividad, en el sueño, en el apetito, en la conducta sexual, aislamiento o dejar de participar en actividades o empezar a tener problemas con el uso de alcohol y drogas, nos pueden hacer sospechar que hay un problema de salud mental. Para evaluar si hay algún problema o trastorno de salud mental, los equipos realizamos primero evaluaciones clínicas donde hacemos una entrevista que tratamos de definir cuál es el motivo de consulta, cuáles son los problemas principales, el desarrollo en el tiempo que han tenido estos síntomas, otros síntomas que los acompañen, todos los antecedentes médicos, familiares, sociales importantes, situaciones de riesgo que vemos que podrían empeorar la situación o poner en peligro al paciente y a otras personas, y se realiza siempre con el paciente y idealmente con algún informante, pero siempre con el consentimiento de la persona, salvo que haya alguna situación de riesgo inminente para la persona o para otros que nos obligara a saltarnos este consentimiento. También hacemos un examen mental en el que describimos cómo están todas las funciones cognitivas y también todas las alteraciones que hay en la parte afectiva y en la parte conductual. Y también es importante realizar un examen físico para descartar causas médicas que estén asociadas o generando el problema. Y además, según cada caso, se pueden hacer estudios complementarios como evaluaciones de las funciones cognitivas que son mucho más detalladas, que se llama evaluación neuropsicológica, exámenes de laboratorio, neuroimágenes, entre otros más. En el examen mental evaluamos primero el nivel de alerta, que es la capacidad para responder a estímulos del entorno y lograr mantenerse vigil o despierto. La atención, que es la capacidad para focalizar y dirigir nuestra actividad mental en una tarea y resistir a la distracción. La orientación, que la medimos en el tiempo, en el espacio respecto a sí mismo, a la identidad personal. La memoria, que son distintos mecanismos o procesos que permiten el aprendizaje en distintos niveles, puede ser por ejemplo de actos motores como andar en bicicleta o de información de distintas experiencias y hechos en nuestra vida, así como de conocimientos conceptuales. El lenguaje verbal, que es el sistema de signos simbólicos, como las palabras, que nos permiten comunicarnos y puede ser oral, escrito o de señas. Se evalúa la capacidad de expresar y de comprender el lenguaje, y el habla, que está muy relacionado pero no es lo mismo, son los aspectos motores que permiten emitir los sonidos y pronunciar las palabras para que sean comprensibles. Las funciones ejecutivas son un conjunto de capacidades que nos permiten elaborar y ejecutar planes más complejos, como por ejemplo realizar una comida completa o un viaje, y de alguna forma lograr planificar, organizar y controlar todo lo que vamos haciendo hasta lograr el propósito determinado.
La cognición social, que son distintas capacidades que nos permiten interactuar socialmente de forma normal, como saber, por ejemplo, qué están pensando, sintiendo los otros, la empatía y la capacidad que tenemos de reaccionar emocionalmente a esto, y también la capacidad de seguir normas sociales. También hay otras capacidades que nos permiten, por ejemplo, reconocer objetos visualmente, rostros y orientarnos espacialmente, por ejemplo, en rutas o en distintos lugares públicos o en nuestro mismo domicilio. Y finalmente, las praxias que se refieren a capacidades de realizar actos motores más complejos, como por ejemplo el uso de herramientas de distintos objetos cotidianos, como por ejemplo el uso del tenedor o del cuchillo, de distintos objetos que usamos en el día a día. En el examen mental son importantes la apariencia, es decir, la expresión, la postura corporal, el contacto visual y el cuidado o aseo personal, y también la contextura, por ejemplo, si está enflaquecido, puede darnos información. La actitud, que se refiere a cómo es con las otras personas, por ejemplo, si es hostil, amable, desconfiado. La motricidad o psicomotricidad, que se refiere a los movimientos, pero también en relación al estado mental más interno. Y esto se puede asociar, puede haber, por ejemplo, un aumento en la cantidad de los movimientos. Un ejemplo es la agitación psicomotora, en que la persona tiene mucha actividad motora y se asocia esto a un estado de ansiedad o excitación emocional, que puede llegar, por ejemplo, a tener riesgo de agresión a sí mismo o terceros. O cuando está disminuida, se llama retraso psicomotor, en que hay un enlentecimiento y una disminución en la cantidad de los movimientos. También pueden haber, por ejemplo, movimientos que son anormales, que son llamativos, distintos a los habituales, que pueden ser involuntarios, como por ejemplo temblor, distonías, disquinesia, tics y varios más. Algunos de ellos se pueden producir por medicamentos. Hay un grupo que se llama semi-involuntario, en que las personas tienen conductas que son repetitivas, que pareciera que tuvieran alguna finalidad, pero en realidad la persona no las puede controlar. Ahí están las estereotipias, que son distintos movimientos que la persona hace de forma repetida, como por ejemplo golpear con la mano o hacer chasquidos con la lengua, y que hace de forma repetida y que se pueden mejorar con la distracción. O compulsiones que pueden ser complejas, como la de los trastornos obsesivos compulsivos, asociadas, ¿cierto?, a alguna idea obsesiva. O también en algunas personas con demencia pueden haber algunas conductas repetitivas que son un poco más complejas, como por ejemplo ir de forma repetida al baño sin tener una necesidad. Y también los movimientos voluntarios. En algunas enfermedades pueden haber movimientos que son exagerados o distintos, extraños, que por ejemplo caminar en puntillas o tener ciertos movimientos muy exagerados al saludar, que se pueden dar en algunas enfermedades. El pensamiento se refiere al flujo de ideas que nosotros tenemos en nuestra mente, que se manifiesta generalmente a través de lo que vamos diciendo. Puede estar acelerado o enlentecido el pensamiento, o desorganizado. Las ideas no se entiende bien el pensamiento, o puede llegar a ser incoherente. El contenido y ideas importantes son las ideas delirantes o delirios, que son estas creencias fijas que las personas no son parte de ideas culturales, sino que la persona empieza a tener esta creencia y no se modifica a pesar de que haya evidencia en contra. Pueden ser de daño, de persecución, de tener poderes, de creer que otras personas son impostores. Pueden ser ideas de estar convencido de tener alguna enfermedad, por ejemplo, entre muchas más. También son importantes las ideas de daño a sí mismo o a terceros. Acá también considerar las ideas de querer morir, aunque sea de forma pasiva, eso nunca hay que considerarlo como algo normal.
También preocupaciones, obsesiones, ideas de culpa, de minusvalía. Solo recordar que las ideas de hacerse daño a sí mismo o a terceros, que son la persona manifiesta o uno sospecha que están activas, pueden ser una urgencia. Y la percepción, que es finalmente las distintas interpretaciones que hacemos de todo lo que nosotros sentimos a través de los receptores de la vista, del auditivo, del olfato, del gusto y del tacto. Y acá pueden haber alucinaciones, que son percepciones falsas, es decir, no hay un estímulo en ese momento, pero las personas pueden ver cosas, personas, por ejemplo, animales, luces que no están ahí. Escuchar voces, por ejemplo, cuando no hay nadie ahí, o sentir sabores, sentir olores, o sentir, por ejemplo, que los tocan, cuando eso no está ocurriendo. Y las ilusiones son percepciones, pero distorsionadas de un estímulo real. Por ejemplo, eh, si hay un bulto en una silla de ropa, verlo como una persona. Y en la afectividad tenemos dos conceptos importantes: el estado de ánimo o humor, que es un estado más en lo que uno siente y es más sostenido, o sea, tiene días, semanas de duración generalmente, que puede ser, por ejemplo, depresivo, con este ánimo triste, desmotivación, sensación de aburrimiento o de no poder disfrutar con las cosas, que se llaman hedonia, como les decía. Y que generalmente también se asocia a pesimismo, por ejemplo, y el ánimo eufórico, en que tenemos esta alegría que es muy marcada, o esta sensación de bienestar muy marcado, con mucho optimismo. La irritabilidad, que es cuando las personas están muy sensibles, ante cualquier situación reaccionan, pueden reaccionar de forma agresiva o estar muy impacientes. La ansiedad, que es lo que conversamos, ¿cierto? Esta sensación de temor, que algo va a pasar, que se puede asociar a todas estas manifestaciones también físicas, como tensión corporal, sudoración, molestias gastrointestinales, palpitaciones, etc. Y el afecto, que se refiere a la manifestación externa de nuestra parte emocional, que en algunas personas puede estar muy plano, o sea que no es que la persona no sienta emociones, pero se expresan de forma más aplanada eh, para los otros. O también, por ejemplo, puede pasar que lo que exprese la persona, por ejemplo, una crisis de llanto o de risa, o distintas otras alteraciones, no sea concordante con lo que realmente está sintiendo la persona. Hay algunos cuadros que pueden generar eso. Y acá también hablarles del juicio de realidad, que ya lo hemos tocado, ¿cierto? Que cuando se altera hablamos de psicosis, y que es esta capacidad para procesar la realidad y ser conscientes de esto, ¿cierto? Poder distinguir qué es lo que realmente está pasando de lo que nosotros creemos que está pasando, y en este caso hay una alteración severa en este sentido. Y finalmente el insight o introspección, que se refiere a la capacidad para reconocer que los síntomas que yo estoy teniendo son secundarios a una enfermedad, ¿ya? Esto también se puede alterar por distintos motivos, y es importante saberlo para entender bien cómo está la persona evaluando lo que le pasa, y así poder ayudarla de mejor manera. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias por su atención. Espero que estos conceptos sean útiles para ustedes, y a continuación van a seguir viendo los distintos videos. Les dejo mi correo para cualquier duda, comentario, consulta, y que tengan una muy buena jornada.